Bienvenidos a su canal Paleos, la historia de la vida en la Tierra. Hoy, por sugerencia de nuestro mecenas Dani Sánchez, les traemos un video donde abordaremos la pregunta ¿qué es un molusco? Además, exploraremos su diversidad moderna y extinta, así como su clasificación y arreglo evolutivo. Por lo que, si quieres saber qué caracteriza a estos animales tan diversos y conocerlos un poco mejor, no te puedes perder este video. Los moluscos son un filo de animales cuyo nombre formal es molusca, una palabra que proviene del latín mollis, que significa suave. Esto en referencia a que, a pesar de la dureza externa de algunos de ellos, al final todos son suavecitos, unos por fuera, otros por dentro. Este grupo cuenta con cerca de 43.500 especies modernas descritas, aunque se estima que ese número puede ascender hasta las 76.000 especies. De ser así, sobrepasarían la diversidad conocida de vertebrados modernos por poco más de 6.000 especies. Adicionalmente, se estima que se han descrito cerca de 60.000 especies de moluscos fósiles, por lo que entre los invertebrados mayores solo son superados en diversidad por los artrópodos. Los moluscos se reconocen por la combinación de tres características fundamentales. Número 1. El manto. Es la epidermis de los moluscos, un tejido epitelial que se presenta originalmente de forma dorsal y que cubre la masa visceral. Es de esta propiedad de la que toman su nombre. De manera ancestral, en la parte posterior del cuerpo, el manto presentaba una cavidad donde desembocaban las branquias. Estas tenían forma de peines y son llamadas ctenidios. A esta región se le denomina cavidad paleal y hoy se encuentra más restringida, además de que ahí desembocan también el ano y los ductos de las gónadas. También de forma ancestral, el manto estaba desnudo, pero rápidamente en la historia evolutiva de los moluscos, este comenzó a secretar espinas, escleritos, placas y finalmente conchas. Número 2. El pie. Es una región muscular muy importante en la locomoción y alimentación de los moluscos. Originalmente estaba localizado en la parte ventral del cuerpo de estos organismos, contribuyendo a su desplazamiento reptante mediante movimientos ondulatorios y cíclicos. El pie se encuentra ausente solo en un grupo, el de los caudofoveados, debido a sus hábitos. En el resto se puede presentar de forma tradicional, como en caracoles, o formando estructuras excavadoras como en bivalvos y escafópodos, o bien altamente modificado formando cirros, caperuzas, brazos y tentáculos como en los cefalópodos. Número 3. La rádula. Este es un aparato bucal que podríamos decir que semeja una lengua con dientes. La parte de la lengua se denomina odontóforo y, como su nombre lo indica, porta varias filas de dientes que están compuestos de quitina, el mismo material que conforma el exoesqueleto de los artrópodos. A veces, estos dientes pueden estar cubiertos con capas minerales, como es en el caso de los quitones. Gracias a músculos especializados, las rádulas pueden evertirse de la boca para raspar el alimento y luego llevarlo con un movimiento de contracción hacia el interior de sus bocas. Al día de hoy, solo se conoce un grupo moderno de moluscos sin rádulas, los bivalvos, que las perdieron por sus hábitos filtradores. La especie fósil que cumple con estas tres características en su estado más basal es Odontogryphus humalus, un organismo aplanado y vermiforme con pseudosegmentación que vivió durante el Cámbrico medio, hace unos 508 millones de años en lo que hoy es Canadá. Y hay moluscos troncales más antiguos, pero carecen de un manto con seno paleal, o al menos no se les ha descubierto. Se trata de los miembros del género Wiwaxia, que cuentan con un registro fósil que se extiende hasta el Cámbrico temprano, hacia los 520 millones de años. Cabe destacar que inicialmente no se reconocía a estos organismos como moluscos troncales hasta el descubrimiento de sus rádulas. Del mismo modo, hay una especie precámbrica que es considerada el posible molusco o protomolusco más basal de todos, Kimberella quadrata, que vivió durante el Ediacarano, entre hace 558 y 555 millones de años, en lo que hoy es el noroeste de Rusia y Australia, que por aquel entonces estaban casi en polos opuestos. Kimberella cuenta con un pie y un manto bien desarrollados.
Este último secretaba una cubierta granulosa interpretada como escleritos de aragonito. Carecía de una cavidad paleal bien desarrollada y en su lugar presentaba una especie de repisa de la que surgía un tejido delgado y con forma de holanes que es interpretado como el precursor de los ctenidios. En lo que respecta a la rádula, esta no se ha preservado como fósil, pero se piensa que en vida tendría una estructura similar con varios dientes en forma de gancho acomodados en hileras, pues hay evidencia fósil de marcas de alimentación que indican que Kimberella es el depredador más antiguo del registro fósil. Aunque bueno, era vegetariano, pues pastaba en los jardines del Ediacara, alimentándose de las cianobacterias que crecían en los tapetes microbianos. Además de estos géneros basales, actualmente se considera que los moluscos se dividen en dos grandes linajes. Por un lado, el de los Aculífera, nombre que significa portadores de espinas, y por el otro lado, el de los Conchífera, que se traduce como portadores de conchas, justamente por sus rasgos más distintivos. Entre los aculíferos encontramos varios grupos extintos, empezando con géneros como Orthrosanclus, que presentaba escleritos y espinas no mineralizados reminiscentes de los wiwáxidos, pero a diferencia de estos, presentaba una concha en la parte anterior del cuerpo. Posteriormente, tendríamos taxones como Acalvapilosa, que habría reducido el tamaño de los escleritos y los habrían transformado en pequeñas espinas, además de haberlos mineralizado, conservando además esa concha en la región anterior del cuerpo. Avanzando en la filogenia nos encontraríamos a la familia Alquieridae, representada por organismos similares a Calvapilosa, pero con escleritos en forma de escama dominando el dorso. Cabe destacar la presencia de espinas aún en el margen del cuerpo, pero lo más notable es la evolución de una segunda concha en la parte posterior del cuerpo. Avanzamos más y encontramos una dicotomía de linajes. Por un lado, el grupo denominado Multiplacófora, con organismos que multiplicaron las conchas dorsales en 3 filas, una dorsal con 7 placas y 2 laterales con 5 placas, además de magnificar los escleritos en forma de espina del borde. De estos multiplacóforos surgirían los actuales poliplacóforos, también denominados quitones, caracterizados por una única fila de 8 placas dorsales, así como escleritos en forma de escama agrupados en una zona común llamada cinturón. Los quitones modernos surgieron de un grado de poliplacóforos extinto llamado Paleoloricata, que presentaban características intermedias entre multiplacóforos y los poliplacóforos loricados, es decir, los quitones modernos. En el otro linaje de aculíferos surgieron formas alargadas como Culindroplax, que presentaban 7 placas dorsales acomodadas en una única fila, con escleritos en el margen dorsal del cuerpo. Posteriormente, estos aculíferos tomarían formas vermiformes conservando sus 7 placas, ahora separadas, y desarrollando los escleritos en forma de espinas que le dan el nombre al grupo. Es de organismos como estos que surgirían los modernos Caudofoveata y Solenogastres, moluscos vermiformes que suelen ser llamados aplacóforos por la pérdida de sus placas dorsales y que también reciben los nombres de Quetodermomorpha y Neomeiomorpha. Cabe destacar que ambos grupos presentan un manto que secreta los escleritos calcificados. Poseen rádulas con múltiples dentículos, aunque algunos solenogastres la han perdido de forma secundaria. Sin embargo, es en el pie donde encontramos la mayor diferencia. En los solenogastres, como su nombre lo indica, el pie está situado en un canal o surco ventral y se encuentra muy reducido. Por otro lado, los Caudofoveata carecen por completo de pie muscular, pues viven enterrados y se caracterizan, como su nombre lo indica, por una cámara cloacal que alberga un par de ctenidios o branquias primitivas. Estos organismos suelen ser más largos y presentan una notoria constricción o cuello en la parte anterior del cuerpo. Por último, los solenogastres son hermafroditas, mientras que los caudofoveados presentan sexos separados. Por otro lado, en el grupo de los conquíferos encontramos un grupo, probablemente artificial, de moluscos con conchas dorsales secretadas por el manto, denominados Elcineloida. De estos destaca la sede incierta de la superfamilia Elcineloidea, que presentaba conchillas ligeramente espiraladas y con muy notorias constricciones anteriores. Otros presuntos elcineloides presentan a familias que hoy se vinculan a grupos bien conocidos,
como la familia Caircánidae, que probablemente dio origen a los gastrópoda, los caracoles y sus parientes, o la familia Stenotecidae, vinculada al origen de los bivalvos, almejas y sus parientes, que además cuentan con el registro más antiguo de un molusco corona, con Polyetria runegari del Cámbrico temprano, que vivió hace unos 530 millones de años. Y por último tenemos a los elcineloideos de la familia Joceltionelidae, que se sospecha dieron origen a los Rostroconchia, el único grupo mayor de moluscos extinto, que, aunque semejante superficialmente a un bivalvo, en realidad esa aparente concha bivalvada es una única pieza. Ahí donde se aprecia un hueco entre bivalvos y gastrópodos, encontramos al orden Scaphopoda, un grupo de moluscos modernos que presentan una concha tubular perforada en la parte superior. Estos organismos poseen un pie muscular en forma de pala, a veces también llamado en forma de barco, que emplean para excavar, pues viven enterrados en los sedimentos. En estos toman partículas alimenticias con sus únicos captáculos, que llevan los alimentos a sus bocas. En esto son muy diferentes de los bivalvos, pues los bivalvos, además de carecer de captáculos, no tienen una boca con rádulas, pero los escafópodos sí. Por último, es bien reconocido que el grupo menos derivado de conquíferos está compuesto por dos clases hermanas, monoplacófora y cefalópoda. Los monoplacóforos poseen una única concha dorsal simple y su morfología es casi de libro, pues poseen un pie ventral sencillo que está bordeado por tenidios en un seno paleal muy discreto. Los monoplacóforos modernos carecen por completo de ojos, aunque no se sabe si los extintos los presentaban o no. Por otro lado, encontramos a los hoy superderivados cefalópodos, que son quizá los moluscos más complejos. Sin embargo, su pasado era bastante simple. Uno de los más antiguos reconocidos es el género Plectronoceras del Cámbrico temprano, que presentaba una concha cónica simple. En su interior hay vestigios de la musculatura retractora del pie, por lo que se sabe que estos peculiares cefalópodos tendrían uno, que, aunque pequeño, les servía para deslizarse como un caracol. Se hipotetiza que presentarían una región anterior con brazos, pero esto no está del todo claro. Lo que les distingue de otras formas es que en el ápice de sus conchas presentaban cámaras que rellenaban de gas o agua gracias a un órgano visceral especial llamado sifúnculo, que les permitía flotar. Fue esta liberación del sustrato la que catapultó su evolución, pero esa es otra historia. Hoy en día la diversidad de moluscos queda repartida de la siguiente forma. Los quitones cuentan con 989 especies reconocidas, los caudofoveados con 132, los solenogastres con 273 especies, los monoplacóforos con 31, los cefalópodos con 831, los bivalvos con 8078 especies, los escafópodos con 577 y los gastrópodos con la increíble cifra de 32.569 especies. Sin duda, un grupo muy interesante de invertebrados que exploraremos más en este canal. Y antes de irnos, visitemos la sección Pregúntale al tío Paleos de Patreon, en la que respondo a dudas de nuestros mecenas de nivel titanosaurio. Y en esta ocasión, Alejandro Umbral nos dice: Doctor Roberto, en esta ocasión quería preguntar, ¿qué especie se originó primero? ¿Los hipopótamos pigmeos o los hipopótamos comunes? ¿Y qué tanta radiación en el mundo tuvieron en el pasado? Muchas gracias, saludos. Gracias y saludos también, Alejandro. Veamos. Hoy en día existen solo dos especies de hipopótamos, el hipopótamo común, Hippopotamus amphibius, descrito por Linneo en 1758, y el hipopótamo pigmeo, Coeropsis liberiensis, descrito por Samuel George Morton en 1849. Actualmente ambas especies habitan exclusivamente en África continental subsahariana. El hipopótamo común tiene un área de distribución muy amplia, que abarca casi todo el continente, aunque la continuidad de sus hábitats es muy escasa. Por otro lado, la especie de Mudeng, el hipopótamo pigmeo, habita únicamente en la parte sur del África occidental. Los registros fósiles del hipopótamo pigmeo son casi inexistentes y solo se tienen restos del Holoceno, procedentes del río Bandama de Costa de Marfil.
El hipopótamo común se enfrenta a otro problema, suplantación de identidad, pues se le suele confundir con su pariente cercano y mayor, Hippopotamus anticus, que tuvo una distribución amplia por toda Europa. Por ello, sus registros fósiles suelen estar mezclados. Aun con todo, recientemente se ha propuesto que los hipopótamos comunes, Hippopotamus amphibius, entraron a Europa desde África durante el Pleistoceno medio hacia los 400.000 años antes del presente, dispersándose después por Europa hasta Barrington, Inglaterra. Posteriormente, la era de hielo haría lo suyo y los extirparía del continente durante el Pleistoceno tardío. Considerando el registro fósil de otros hipopotámidos extintos, se sabe que Coeropsis, el hipopótamo pigmeo, es mucho menos derivado que los hipopótamos comunes. Los estimados de la divergencia de estos dos linajes son muy variados, pues utilizando la evidencia fósil se ha sugerido que estos divergieron hace unos 8 millones de años. Sin embargo, utilizando información genética, esta divergencia es mucho menor, pues apunta a una fecha de tan solo 4.04 millones de años. Esto nos muestra que aún queda mucho trabajo por hacer para poder identificar correctamente cuáles son estos tiempos de divergencia. Sin embargo, si consideramos únicamente los registros fósiles, pues el hipopótamo común vendría siendo más antiguo. Sin embargo, no hay que dejarnos engañar, pues esto podría representar únicamente un sesgo de preservación y nada más. En cuanto a la distribución de la familia de los hipopótamos, Hippopotamidae, estos estuvieron presentes en África continental, Madagascar, Europa, Anatolia, incluyendo Chipre, la península arábiga, el Cáucaso, Asia meridional, incluyendo Sri Lanka, y el sudeste asiático, llegando tan lejos como la isla de Java en Indonesia, es decir, 3 continentes y casi la mitad del mundo. Con esto, espero que te hagas una idea de cuán amplia fue la distribución de los hipopótamos. Y bien, eso ha sido todo por hoy. Si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales y no olvides dejarnos tu paleo-like. Suscríbete si aún no lo haces y activa la campanita para saber cuando subimos nuevos videos. Muchas gracias a nuestros mecenas que hacen posible nuestra labor. Y si tú también quieres acceder a estos beneficios exclusivos, además de un megacurso de paleontología de vertebrados, no esperes más y conviértete en uno de nuestros Patreons. Esto fue Paleos, la historia de los moluscos y los hipopótamos en la Tierra.